con ella? Para hablar del agua. Para hablar del agua, que Nos vamos a dar un baño de conocimiento. inapropiable. Pero de 3 minutos. Y la gran pregunta para la gente es si eso es el comienzo del fin de los camiones aljibe. Oye, esa es una Oye, gran pregunta. tú sabes que había Vamos mucha a ver. gente con derechos de agua que vendía el agua y Pero fueron ¿cómo? detectados con camiones de aljibe. Estos fueron a la Concagua en el verano, sí, claro. Entonces ocupaban esos derechos de agua para llenar camiones y venderla. Aquí Bueno, está acá tenemos la Carolina pues. Vichy para respondernos si eso va a terminar. Carolina, primero felicitaciones por todo lo que se ha aprobado esta semana. Yo sé que han estado hasta altas horas de la madrugada, desde hace mucho tiempo, por cierto, sábados, domingos, etcétera. Pero estamos llegando a momentos muy importantes para la próxima Constitución, Carolina. Y bueno, saludar, estoy muy contenta, estamos muy orgullosas del trabajo constituyente y también del movimiento ambiental, del Modatima, de todos los movimientos sociales ambientales, porque realmente hemos logrado cumplir el mandato de plantear esta nueva constitución desde esta perspectiva de los derechos humanos, como es el derecho humano al agua, y también desprivatizar las aguas, ¿no? A través de estos 103 votos que nos permitieron entrar con los bienes comunes naturales inapropiables, entre ellos las aguas y en todos sus estados. Y sí, es el final de los camiones aljibes, porque se establece el derecho humano al agua como una garantía del Estado. Y hoy día los camiones aljibes responden a una política de emergencia. Nosotros en la provincia de Petorca llevamos más de 15 años en emergencia. Y esta emergencia significa camión aljibe, estanque de plástico, manguera de plástico, compra de derechos de aprovechamiento de agua y mucho más. Entonces sabemos que el gasto ha sido tremendo y no en infraestructura, sino en resolver a través de la idea de la emergencia y también a través del mercado de las aguas un derecho humano que es fundamental para la vida digna. Me encanta Muy bien. lo que pasó. Hay mucha gente que, o sea, bueno, hay incluso algunos que ayer nos reíamos porque hay hasta convencionales que han dicho que ya no van a poder vender helados de agua, una cosa fantástica. Ni galletas de agua, tampoco. Oye, se acaban las galletas de agua con esta ley. Esta constitución que termina con esa galleta. ¿Qué significa que el agua pase a ser un bien inapropiable? Si podemos explicarlo bien. Claro, significa que cambiamos esto que nunca debió haber sucedido, de que los derechos de aprovechamiento de agua generaban una titularidad de dominio, de un dominio de la posibilidad de disponer de las aguas. Y esa palabra disponer y de poder tener la propiedad sobre ellos, significó que se podían transar en el mercado, significó que tú podías traspasar de una persona a otra en distintas cuencas, inclusive en algún momento pasó eso, que derechos que habían sido constituidos en otras fuentes iban a captarse en otros lugares. Entonces, esa situación generó una gran especulación, un gran movimiento de lucas, ¿cierto? El mismo Estado comprando derechos de aprovechamiento de agua. O sea, el año 2019, más de 184 millones de pesos desembolsó la Dirección de Obras Hidráulicas para comprar derechos de aprovechamiento de agua a empresarios agrícolas que los inscribieron de manera gratuita. Entonces te preguntas cómo el Estado tiene que salir a comprar derechos de aprovechamiento de agua. Claro, porque los sobreentregó y porque le permite la titularidad, el dominio. Hoy día la inapropiabilidad significa que tenemos autorizaciones de agua que son caducables, sujetas a una responsabilidad en su uso, y ahí yo creo que hay un punto clave, porque las aguas que se están vendiendo para el camión aljibe no fueron inscritas para la venta de agua. Fueron inscritas para riego, o fueron inscritas para la subsistencia, o fueron inscritas para otros usos, pero no fueron inscritas para venta de agua. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el 4% solamente de los derechos de aprovechamiento de agua que fueron inscritos en la provincia de Petorca están destinados a sanitaria y a comunidades de agua potable rural. Pero son las sociedades agrícolas y son los empresarios agrícolas los que están vendiendo agua, pero no fueron inscritos para ese uso. Lo que dice la Constitución, el borrador de la nueva Constitución que acabamos de consagrar, dice que tú tienes que justificar el uso para el cual lo inscribiste, dice que no puedes vender, que no tienes una titularidad, ningún tipo de propiedad sobre las autorizaciones, y que las autorizaciones son caducables, son temporales, que no permiten ningún tipo de propiedad. Y ya terminando de manera definitiva con el mercado de las aguas, yo creo que esto es una cuestión
que es importante para toda nuestra provincia, para todo Chile, porque sabemos que el mercado de las aguas es una cuestión inmoral que tenemos que terminar. El negocio del agua con esto se acaba. Es verdad. Y yo que estoy en una guerra contra las fake, esto ha generado también Eso me muchas gusta, fake. Rodrigo. Muchas fake. Con respecto a que el sistema de concesiones va a ser un antro de corrupción y que en el fondo vamos a cambiar un tipo de propiedad por otra. Porque van a seguir a través de las concesiones, quienes aprovechen esta ventaja haciendo lo que quieran. ¿Por qué esa noticia que se ha divulgado, que la han hecho amplia, incluso algunos convencionales de derecha, no es real? Bueno, no es real porque finalmente no es la misma figura la concesión que una autorización. Entonces, cuando hablamos de que el Estado puede otorgar autorizaciones que son administrativas, que tienen además obligaciones específicas para la conservación, que se debe justificar en el interés público, en la protección de la naturaleza y en el beneficio colectivo. Entonces las autorizaciones no generan, además, como decía, derechos de propiedad, también van a estar sujetas a estas obligaciones específicas de conservación. Y es distinto porque las concesiones tienen otra lógica, ¿verdad?, de los servicios. Y no es lo mismo cuando estamos hablando de una autorización para el uso y para el goce. Yo creo que ahí está la gran diferencia y que hay que desmentir porque muchos están tratando claramente de especular con esto, tergiversar lo que se hace, pero textualmente dice que las autorizaciones estarán sujetas a caducidad, que no generarán propiedad y que además están sujetas a estas obligaciones específicas de conservación y al beneficio colectivo. Muy bien, voy a leer. El inciso primero de la norma indica que, comillas, son bienes comunes naturales, el mar territorial y su fondo marino, las playas, las aguas, glaciares y humedales, los campos geotérmicos, el aire y la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos, el subsuelo y los demás que declaren la Constitución y la ley. Me gusta leerlo porque son bonitos los artículos también, como que están lindos escritos. Hassan, usted quería hacer una pregunta. Bueno, sí, quiero hacer una pregunta, volviendo a preguntar lo mismo, porque esto es un tema un poco complejo, sobre todo cuando uno entiende que una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Entonces, quiero poner un ejemplo completamente imaginario, un ejemplo completamente hipotética, como una de esas ideas que uno corre. Imaginemos una persona, que no tiene que ver con nadie, que vamos a llamar a esa persona don Antonio Ignacio Walker Rizzo Patrón. Y don Antonio Ignacio Walker Rizzo Patrón tiene un DAA, un derecho de aprovechamiento de agua, ¿cierto? Entonces, él es en este momento dueño de las aguas y está usando esa agua por sus 10.000 emprendimientos de palta. Imaginarios. Entonces, ahora la Constitución dice que eso es inapropiable, ¿ya? Entonces, la gente que está en este momento usando camiones aljibes, porque el Walker Rizzo Patrón tiene su agua para sus paltas. ¿Cómo es el cronograma, digamos, para que esta situación cambie? Desde la perspectiva de esta persona. Sí, lo que pasa es que ahí todavía tenemos que trabajar la transitoriedad, porque ahí tenemos que ver los tiempos en que se implementa y cómo transitamos de un modelo, ¿verdad?, neoliberal de la gestión de las aguas a un modelo de preservación y de custodia. Entonces, hay una cuestión que es clave, que es el establecimiento de la custodia, de la custodia del Estado sobre las aguas. ¿Y qué significa esto? Significa que el Estado tiene la obligación de proteger, de preservar y en el caso de la degradación y la sobreexplotación, restaurar. Y eso significa que el Estado tiene la obligación no solamente de la administración y de la entrega de autorizaciones, sino que también, o de la misma fiscalización, sino que también la custodia. Y esta es una figura nueva que aparece en lo jurídico y que se ha trabajado con académicas, con personas que han estudiado muchísimo este tema, y ver cómo transitamos también mucho más allá de la idea del régimen de propiedad, ¿verdad? Ya, es una propiedad colectiva, es una propiedad, o no es propiedad, salimos de ese debate, pero cómo vemos la hidrodinámica, la sostenibilidad, las funciones ecosistémicas. Entonces son temas que también vienen aquí a hablar, a decantar en la idea de la custodia, de cómo la idea de la custodia permite resguardar la integridad de los ecosistemas. Y por otra parte las transitorias, que es cómo generamos una redistribución de las aguas.
Además, me gustaría contarles que mañana, en el Pleno de la Convención, vamos a votar el Estatuto Constitucional de las Aguas. Y ahí va la prelación de uso. Entonces, cuando hablamos de la prelación de uso es que vamos a tener una priorización de usos y también vamos a tener las formas de gestionar a escala de cuenca, cómo lo hacemos participativo, cómo lo hacemos democrático, cómo lo hacemos con pertinencia cultural. Entonces, hay temas todavía que se están discutiendo, que mañana vamos al Pleno con el Estatuto Constitucional de las Aguas y pasado mañana vamos con las transitorias, que es cómo implementamos, cómo hacemos la redistribución, cómo hacemos un diagnóstico concreto de cada cuenca y hacemos también la redistribución de las aguas, que significa que tenemos que claramente terminar con el acaparamiento de los derechos de aprovechamiento de agua, con la revocación de derechos que claramente fueron entregados después que las cuencas fueron declaradas sobreotorgadas o de manera ilegítima, ¿cierto? Entonces, ahí hay harto también que avanzar. Súper. Encuentro que estamos avanzando a pasos agigantados en todo lo que estamos conversando, ¿verdad? Voy a leer algunos comentarios. Uy, qué hartos tenemos. Eduardo Hidalgo dice, fuerza Modatima. Astrid Donoso dice, hermoso y emocionante todo lo que han hecho y logrado. Un abrazo Modatima. Yoria Alicia dice, como siempre debió ser, un derecho humano. Marles Castillo dice, se acabó el saqueo. Ricardo Pérez, más de algún partidario del rechazo verá con preocupación la escasez de helados de agua. Muy pronto los fabricantes se van a coludir. Winnie dice, yo en mis redes ya comencé con el trabajo de compartir lo aprobado por la constituyente. Es la única manera que la gente entienda y aprenda y no caigan en las mentiras de los fachos. Eduardo Enrique Carvajal dice, cuando se es rebelde y consecuente se nota. Un saludo fraternal a la compañera convencional y que sigan representándonos con la valentía que han demostrado. María Cáceres dice, ¿quiénes serían los encargados de fiscalizar el buen uso del agua en la nueva Constitución? ¿Cómo se podrá implementar? ¿Se necesita de la reforma tributaria? Pregunta. Es importante, no solamente de eso, ¿eh? Para financiar esta reforma se requiere mayor crecimiento, se requiere una comunión público-privada, el desarrollo de industria nacional, la optimización de los recursos que ya están disponibles, un montón de factores. Esto es multifactorial, no solamente impuestos, pero los impuestos son muy importantes. Sí, pues de todas maneras. Bueno, y ahí me gustaría contestar un poquito que en el Estatuto Constitucional de las Aguas van los consejos de cuenca. Y en los consejos de cuenca terminamos con esta injusticia de que solo los titulares de derecho de aprovechamiento de agua deciden sobre la destinación y sobre los usos de las aguas, sino que se decide democráticamente y territorialmente. Sabemos que hoy día la DGA no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, y ahí también está la fiscalización. Entonces, nosotros hoy día estamos proponiendo una Agencia Nacional de las Aguas, que sería un órgano autónomo con patrimonio propio y desligado de la idea del gobierno, ¿verdad?, de turno, para que tenga claramente una política de largo plazo y que permita instalar un asiento de cada uno de la Agencia Nacional de las Aguas en estos consejos de cuenca. ¿Para qué? Porque sabemos que las cuencas no tienen la misma realidad en todo Chile y que deben resolverse de manera diferenciada de acuerdo al balance hídrico, al conocimiento de las comunidades y las prioridades de uso que la misma cuenca tenga que establecer. Y desde ahí también definir la infraestructura crítica. O sea, yo llevo más de 10 años trabajando en agua, en hidrogeología, en glaciares, y he visto el tema de cómo no se cuidan las fuentes de agua, de cómo habiendo agua, o sea, en Petorca se compra agua habiendo agua, si se compra agua, en el mismo sector acuífero en donde se entrega. Entonces, claramente la DGA no está viendo eso y yo creo que esto se complementa muy bien con el Estado regional, en donde el Estado regional puede ejercer una política de presupuesto, una política participativa, una política claramente regional y no centralista, como lo hemos visto hasta hoy día. Exactamente, pero qué de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo contigo. Saludos Carolina, dice Tere de la comunidad, muy orgullosa de mi constituyente, la única geógrafa de la Convención Constitucional. Y pregunta, dice, ¿cómo está la situación del amedrentamiento de mujeres activistas en Petorca? Está bastante duro. Nosotros agradecemos que se haya ratificado, se haya adscrito el acuerdo de Escazú, claro. Pero sabemos que la verdad es que hemos vivido situaciones muy críticas en la provincia, amenazas de muerte, intentos de atropello, montones de cosas. Pero bueno, sabemos que esto no iba a ser fácil. También mucha parte de la población tiene miedo muchas veces a manifestarse
Y solo ha sido la desesperación y lo crítico de la situación, de que no hayamos tomado los túneles, que hayamos salido a las calles, con todo lo que eso significa, que te echen de la pega, que te persigan, que te amenacen de muerte. Y claramente estamos en ese fortalecimiento de lo que es cómo cuidarnos, cómo nos cuidamos con Vero Vilches, cómo nos cuidamos con las dirigentes de agua que están en sectores rurales aislados muchas veces y que están, se tienen de vecino a estos terratenientes que son capaces de cualquier cosa con tal de mantener su negocio y sus privilegios. Es terrible eso que, Sí, está pasando ahí, así que un abrazo para todas las activistas del agua, que yo sé que han recibido amenazas, pero bueno, sí, la verdad es que la firma del Acuerdo de Escazú por parte de nuestro país las protege y eso esperamos que suceda realmente. Un abrazo, Carolina, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran hablando de un tema tan importante. Muchas gracias a ustedes, tienen una gran labor de poder comunicar la nueva Constitución y ayudarnos en este apruebo de salida que es tan importante para las transformaciones en Chile. Firme y decidida, apruebo de salida. Vamos que se puede. Por la agua cristalina, apruebo de salida. Vamos también, vendemos todos los cantos posibles. Gracias. Muy bien. Grande Modatima. Grande Modatima, sí, que ha hecho un trabajo enorme de concientizar sobre lo que pasa con el agua. Oye, nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero muy corta, un minuto para que respiremos y volvemos